Tenemos ahora lo que es una sociedad dividida en clases, una sociedad con propiedad, una sociedad con esclavitud económica, es decir, una sociedad donde hay propietarios y no propietarios, ricos y pobres, donde hay asalariados, no hay asalariados. Efectivamente, es un nombre moderno de una economía que antes tuvo otros nombres. Es decir, antes del capitalismo era el feudalismo, antes del feudalismo diferentes formas económicas, pero todas siempre con la misma característica. Es decir, si yo he utilizado más el nombre del capitalismo es por ser lo actual y lo más conocido, pero efectivamente esas formas de explotación, de injusticia y de desigualdades económicas antes del capitalismo existían, porque el capitalismo es heredero de todas esas formas económicas, solo que ahora es la actual. Por eso me he referido a ella con el nombre, pero tienes efectivamente toda la razón, ¿eh? Sí, bueno, yo quería por ejemplo, de los soviets, cuando se habla de los millones de otros modelos, pero uno también quería poner énfasis sobre la acción solidaria, que fue el elemento fundamental evolutivo del ser humano, que no sobrevivió el ser humano por ser un individuo porque se hubiera muerto, no hubiera durado nada, sino que durante años fue gracias a la solidaridad lo que le permitía sobrevivir, y es un trasfondo que todavía va a perdurar mucho tiempo. Sí, ese es un aspecto fundamental. Lo que pasa es que, efectivamente, yo he entrado de muy pasada. Las explicaciones que dar. Efectivamente, una de las críticas fundamentales que hacía el anarquismo es esa crítica del capitalismo de Estado. El capitalismo de Estado fue fundamentalmente la Revolución Rusa de 1917, entonces la discusión histórica e ideológica que se mantuvo en el siglo XIX entre Marx y Bakunin, es decir, entre la Primera Internacional, lo que era el anarquismo y lo que luego fue el marxismo, la diferencia fundamental estribaba en cómo transformar la sociedad y por medio de qué método. Los objetivos del marxismo y del anarquismo eran los mismos: la sociedad sin clases, la anarquía. El análisis económico le aportó muy bien Marx y le copiaron gran parte del análisis económico del marxismo, le copió el anarquismo. Incluso los grandes divulgadores del capital fueron Bakunin, entre otros, E incluso Carlos Malato, anarquista italiano, mientras estuvo en la cárcel, hizo una refundición, un compendio del Capital que hoy en día todavía se estudia, como el único compendio del Capital aprobado en vida por Marx en aquella época. Pero ¿cuál era la diferencia fundamental? La diferencia fundamental era el método de transformación de la sociedad. El marxismo afirmaba la vía política de la conquista del poder político y, a través de la conquista del poder político y de la dictadura del proletariado, la transformación de la sociedad. El anarquismo afirmaba que eso no podía ser, porque lo que iba a hacer era reproducir la sociedad, reproducir el poder y las desigualdades que pretendía destruir. Y así se demostró con la Revolución del 17 y fundamentalmente con Stalin, donde fue la reproducción exacta del régimen zarista, pero con otro nombre. Eso, desde luego. Y lo que sí que me ha gustado mucho de tu intervención, vuelvo a decir lo mismo, es lo que has aportado como la ayuda mutua como factor de evolución. Efectivamente, Kropotkin, en la obra que he dicho antes, El apoyo mutuo, indica que todas aquellas sociedades que se basaron en el apoyo mutuo, en la ayuda mutua y en la solidaridad, son sociedades que han evolucionado mucho más que todas aquellas otras sociedades que se han basado en la lucha por la existencia, en la guerra, en el enfrentamiento, en la muerte y en la destrucción. Y eso es un ejemplo que está ahí y que es innegable. Y que, por supuesto, la experiencia nuestra, cuando he hablado de los sindicatos y de la moral anarquista, era que por medio de esa moral de la solidaridad, por medio de la solidaridad trasladada a las luchas sindicales, era como conseguíamos las cosas. Pero desde luego, para el que quiera profundizar en eso, y tiene toda la razón el compañero, que podría haber ahondado más en ello, que lea el libro este de Kropotkin del apoyo mutuo, un factor de evolución, que le titula así, donde efectivamente las sociedades que utilizan el apoyo mutuo son las que más han evolucionado, y han evolucionado más hacia donde la historia dice, o yo entiendo que tenemos que ir, hacia una sociedad de hombres y mujeres libres y a una sociedad de hombres y mujeres iguales. Esa es la vía, efectivamente. Sí. La transformación de la sociedad actual, ¿cuál es el anarquismo que, cómo explica?
imperialista, es decir, no es que haya reproducido, es que ahora es el germen y el sustento fundamental del capitalismo y del Estado y de esas guerras imperialistas en Irak, en Irán, en Oriente Medio y en todos los sitios, y que las justifican además. El anarquismo sigue diciendo lo mismo. La vía política no es la vía para transformar la sociedad, porque se demuestra que los que cogen la vía política reproducen las condiciones que quieren destruir. La vía sigue siendo la vía de la coherencia de medios y fines, la vía del anarcosindicalismo, la vía de organizar a los trabajadores en el sindicato y la vía de concienciar y educar a los trabajadores en esa nueva sociedad. Y en esa nueva sociedad es prefigurar en el sindicato la sociedad del porvenir, es practicar en el sindicato, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de organizarnos, en nuestras luchas y en nuestra propaganda, como si estuviéramos viviendo esa sociedad que queremos construir, porque solamente en la educación de la libertad y de la igualdad se puede generar el germen para esa nueva sociedad. Por eso en la CNT una de las mayores preocupaciones que hay ha sido y será, y desde mi punto de vista tendrá que seguir siendo, porque yo soy militante de la CNT, soy afiliado a la CNT, la coherencia de medios y fines. Y sin esa coherencia de medios y fines, que lo define fundamentalmente tres aspectos: la asociación, la solidaridad y la acción directa, sin esas tres características, la razón nuestra de la coherencia y de la transformación social iríamos al traste. De hecho, otras organizaciones sindicales que han renunciado a esa asociación, a esa acción directa y esa solidaridad, están reproduciendo de una forma clara la sociedad que quieren destruir. Ahora, como el último ejemplo que tenemos y palpable, esto es el tema de la corrupción sindical. El último ejemplo, el de comisiones, con los dirigentes de banca, de que están forrados hasta las cejas. Y no se sabe muy bien cómo es, nosotros lo sabemos, a base de firmar convenios, eso está clarísimo, no hay discusión. Y por tanto, desde luego el planteamiento que el anarquismo y la CNT se siguen haciendo es un planteamiento clásico, y no por esto al decir clásico quiere decir trasnochado, sino porque nos demuestra el día a día que no tenemos otro planteamiento mejor. Y desde luego yo me sumaría a otro planteamiento mejor si a mí en la práctica me lo demuestran, porque estaría con ellos. Yo más que nada quería conocer esta chica de cómo era el ideal que cuando el hombre estaba en sus inicios. No creo en absoluto en eso, entre otras cosas porque entre animales que son muy semejantes al hombre, como es el chimpancé, se producen conflictos bélicos organizados cuando hay dos grupos muy cerca. Y el hombre, cuando no ha tenido conciencia de dónde vivía y cuáles eran los límites de dónde vivía, tenía que estar sometido a situaciones de escasez y a situaciones de encuentros indeseados. Pero es que eso no es cierto, porque cuando el hombre vivía es una cuestión realmente de volumen de población. Cuando el hombre vivía en el paleolítico cazador-recolector, había muy poco volumen de población. Entonces esos encuentros bélicos que tú dices no se daban porque no había población suficiente, es que había a lo mejor una persona cada 10 kilómetros. Y teniendo en cuenta que se movían en bandas de una variedad de entre 20 y 100 personas, pues imagínate la dispersión que había de una banda con otro. Y de hecho, hoy en día los pueblos aborígenes de Australia, cuando el hombre blanco los ha valido hacia la peor parte que vive en Australia, que es el desierto, y ellos a través de mitos se reparten el territorio porque viven en un desierto. Saben que, por ejemplo, todos no pueden a la vez llegar a un oasis. Y ellos saben que un grupo tal tiene que llegar en una época, otro grupo tal en otra época, de manera que no creen conflicto. Y no es a lo mejor en una base, como nosotros entendemos, ideológica, a lo mejor es una base mítica o incluso religiosa animística, no te lo voy a negar, pero en una religión de jerarquía en la que se establece, en la que se transmite una cultura jerárquica, no, sino en base a un animismo en el que se distribuye el terreno para, como ha dicho José Luis, gestionar los recursos para la supervivencia o administrar la casa, como lo quieran llamar. Pero desde luego que cuando el hombre vivía en el paleolítico, esos encuentros bélicos no existían, simplemente por volumen de población, cosa que a día de hoy no es aplicable porque somos no sé cuántos mil millones de humanos sobre la Tierra. Pero es que entonces tocaba a cada uno pues una parcela que tú imagínate. Vamos a seguir
Sí, puedo hacer un complemento. Igual que puede existir, no sé exactamente cómo funcionaban previa a la colonización las tribus indígenas de Australia, pero sí te puedo llamar la atención sobre cómo funcionaban las tribus de lo que era el norte de América. Y las tribus de lo que era el norte de América tenían conflictos continuamente y estaban en una lucha constante. Y eran también sociedades del Paleolítico, prácticamente. Hombre, bueno, que no vamos a entrar aquí, pero no vamos a entrar, pero lo único que quiero es eliminar el ideal de un mundo perfecto en el principio. Y para eliminar el ideal de un mundo perfecto en el principio, tienes otros ejemplos como pueden ser los de los chimpancés, que hasta creo que hay grabaciones de guerras. Un chimpancé es un chimpancé, un humano es un humano y un perro es un perro y un dinosaurio es un dinosaurio. Bueno, yo lo que quería un poco intervenir es porque creo que nos hemos ido demasiado al paleolítico, que yo no digo que no tenga importancia, que no sea interesante, pero que nos hemos ido casi de lo fundamental, de lo global, de lo que es la charla, de lo que estamos hablando, ¿no? Y entonces hay cosas como la solidaridad, de lo que se ha hablado bastante y se ha tratado como es, ¿no? En el sentido exacto de cómo es, y entonces hay un montón de cosas ahí donde creo que me gustaría que fuera el debate hacia ahí, no más que hacia la otra parte. Pero en fin, quiero decir que no es que se vaya justamente ahí solo, pero que es interesante la charla en todo su conjunto, ¿no? Yo también decirle algo al compañero. Yo también quiero hablar después. El compañero que hablaba antes de la guerra y la propuesta de guerra que hablas tú de guerra imperialista como guerra que va a capturar recursos, como en Irak, que va a ampliar sus mercados. Siempre también se ha visto. Quiero hacer mención también a la otra guerra que también suele hacer los estados liberales o capitalistas occidentales cuando hay ejemplos que no les gustan, como fue en el caso del 36 en España, que no era una guerra exactamente la que vieran a por el oro de Galicia, ni siquiera venían a por un mercado para vendernos los televisores alemanes, sino que a lo mejor lo que venían era a joder una experiencia revolucionaria que puede servir como un ejemplo. Es decir, que esta gente del capital, en el fondo, cuando le tocan la cartera también se mueven, ¿no? Y se levantan como un volcán, ¿no? Me imagino que también harán mucho de lo que está pasando, porque yo no me explico, por ejemplo, lo que pasa con Chávez, lo que pasa con tal, ¿no? Digo, pero si lo sacan tanto en la tele y se dan tanta importancia de nada, digo, ¿será que le está tocando el bolsillo a estos señores? Porque si no le estuviese tocando el bolsillo a las empresas multinacionales, etcétera, y hablar de ese tipo de guerra también. Sí, yo quería comentar que antes has dicho que el mayor problema que se tiene ahora mismo parece que es la represión del Estado y todo esto. Yo, desde mi punto de vista, yo también llevo un año afiliada a este sindicato y creo que uno de los mayores problemas que tenemos los trabajadores son los propios trabajadores, a veces casi más que nuestros empresarios. Y de hecho, yo lo veo en mi trabajo y la falta de solidaridad que hay entre nosotros, o sea, que a veces pienso que la represión que estamos sufriendo, más que el capitalismo, más que el Estado, está viniendo de los propios trabajadores, que no hay, o sea, hay solidaridad ninguna y bueno, y que si incluso cuando intentas hacer algo son tus propios compañeros los que se te ponen en contra, ¿no? Que ya es el no amar del absurdo. Y bueno, pues eso que como también bien has dicho que el tema de las ideas es importante y el tema de la moral, yo creo que todo eso viene, de hecho, de las ideas y de la moral que hay, que básicamente es que todo vale y que hay una moral de salvarse quien pueda. Y bueno, eso es lo que quería aportar a lo que penséis. Vale, creo que todo el mundo se molesta, todo el mundo ¿sabes? ¿Es que perdón? Que si estás hablando con gente, ¿sabes? Sí, perdón. Si todos somos iguales y todos tenemos derechos iguales, pues de repente alguien va a comer los mocos o algo y eso te va a rayar. Pero quise deciros que trabajo para un medio política y me gustaría hablar con algunos como individuos después y continuar charlando. O sea, que no puedo hablar con la gente afiliada con el CNT,
pero lo demás, si os apetece, yo estaré por aquí. Sí. ¿Sabes? Si alguien apetece charlar más sobre este tema, si me puedes pasar vuestros correos, después pues yo estaré por aquí. Bien, le doy los correos de aquí, la página web y demás. Sí. Yo en principio le he dicho a la compañera de que los trabajadores, ¿no? Los guardianes de ese sistema más que los que deberían ser, ¿no? Supuestamente o sea, yo tengo la sospecha que es por un rollo traumático, y esto es una idea personal y que a lo mejor puede tener discusión, no, yo lo había dicho antes, no lo sé, porque esos propios trabajadores han tenido pequeños, de jóvenes, a intentar ser solidarios, que te machacan. O sea, una de las características del trauma es que reproduce el trauma con más fuerza, con más virulencia. O sea, los niños que les pegan de jóvenes, de educación, estos a su vez tienen una tendencia. Si eso está permitido por la sociedad y está normalizado, pues no hay ningún freno para ellos. Si la violencia es mala y se intenta frenar, pues no sé si me explico, pero solo quería hacer referencia sobre el trauma. Bueno, yo solamente quería comentar que en tu discurso que estoy completamente de acuerdo, sinceramente que a lo mejor hay que redefinir un poco los términos. Posiblemente en Occidente el concepto religión no ha desaparecido, evidentemente, pero simplemente se ha modificado. Y vendría muy a colación a lo que decía la chica. Yo creo que simplemente el problema que tenemos de insolidaridad, o bien por la cuestión de educación, o simplemente por la religión, porque la religión actual en Occidente es la religión capitalista. Y ese es simplemente, desde mi punto de vista, uno de los pilares fundamentales por los cuales tenemos los problemas de... Pero los trabajadores no son en esencia el problema. Como consecuencia pueden llegar a serlo, pero... Y posiblemente esto venga de... Bueno, posiblemente no, yo creo que el problema más grave hoy en día es la ideología capitalista. Pero que funciona no como una ideología, sino funciona simplemente como una religión pura y dura, jerárquica y establecida, en el que, gracias a los medios de comunicación y al Estado, etc., nos machaca y nos hace creer que no hay esperanza y nos hace creer que no hay futuro más allá de la mera destrucción o del mero sistema capitalista, más que la clase trabajadora de educación. Que yo creo que claro, las cosas están conectadas, el tema de la coacción y la insolidaridad. Por ejemplo, si trabajáramos aquí todos en una fábrica, no sé cuántos empleados, y empiezan a despedir gente, la gente no es insolidaria porque es insolidaria porque tiene la coacción de que si se solidariza, se pueden despedir. Y entonces la gente, en vez de pensar, si me organizo, voy a conseguir algo, piensa, si le hago el culo al jefe voy a conseguir algo, pero no, o sea, que es una cosa que no es opuesta, sino que está relacionada. Me ha gustado mucho las intervenciones que ha habido y al hilo de las últimas intervenciones importantes. Uno de los temas más importantes que se ha tocado es el de las ideas. Cuando se habla de la insolidaridad o de las dificultades que el propio mundo del trabajo encuentra en los propios trabajadores para sacar adelante sus luchas. Ese es el mundo de las ideas. Son esas ideas que se transmiten a través de la educación, fundamentalmente religiosa, a través de la televisión, fundamentalmente alienante, y a través de los medios de comunicación, que ya no son la televisión, pero son ideas que se nos quiere hacer creer que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que, como ha dicho el compañero, no hay futuro más allá, además. Es decir, que olvidemos todo tipo de esperanza, además de poder cambiar esto, que lo que más que admite son determinados tipos de retoques. Y ahí enlazo con lo que ha dicho el compañero de que qué está pasando cuando a estos regímenes se les critica tanto, que algo les estará haciendo al capitalismo para oponerse a ellos, como cuando pasó con las colectividades y la Revolución Social Española del 36, que todo el capitalismo europeo y todos los gobiernos europeos se volcaron en que las colectividades libertarias y la Revolución Social Española fracasara.
fundamentalmente desde Inglaterra, que era la potencia entonces hegemónica capitalista, que era el imperialismo económico, el imperialismo capitalista predominante y hegemónico a nivel mundial, y fundamentalmente desde el Estado soviético de Stalin, del estalinismo puro y duro, donde hizo que dentro de la Revolución Social Española se diera una contrarrevolución guiada fundamentalmente por el Partido Comunista, en contra de las colectividades y de las realizaciones libertarias. Pero lo que se estaba poniendo ahí en juego con las colectividades libertarias de España y la experiencia y las realizaciones anarquistas de la España de 1936, se estaba poniendo en juego absolutamente todo el sistema hegemónico de los gobiernos capitalistas y todo el sistema hegemónico de los gobiernos de los estados de socialismo autoritario, que era el capitalismo de Estado. Y esas situaciones no las iban a consentir, porque después el ejemplo y las realizaciones libertarias iban a servir para poner en tela de juicio tanto el capitalismo de mercado como el capitalismo de Estado. De ahí que todos tuvieran interés en que a la España de 1936, a las realizaciones libertarias, se las machacara, y se consintió que el golpe de Estado fascista triunfara, incluso con regímenes que eran socialistas, fundamentalmente de Francia, que impedía incluso cualquier tipo de ayuda, y no digamos el resto de potencias que hicieron exactamente igual. Pero era porque se estaba poniendo en tela de juicio su organización política, su organización económica y por tanto sus privilegios. Y lo que enlaza a la compañera con el tema de las ideas, no tenemos que olvidar que en Estados Unidos los grandes hacedores de ideas, las grandes fábricas ideológicas de ideas de sustentación del capitalismo y de justificación de la guerra de Irak son las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas en Estados Unidos son potentísimas, absolutamente potentísimas y riquísimas. Tanto es así, de ricas y de potentes, que incluso ese procesamiento masivo que tienen de curas pederastas, por más de 4.000 curas acusados de pederastas, y que las iglesias cristianas de Estados Unidos hayan pagado ya más de 1.200 millones de euros en indemnizaciones por violación de menores y por pederastas, es decir, más de 200.000 millones de pesetas, no ha implicado la pérdida de ese poder tan hegemónico que tienen en Estados Unidos, porque son las organizaciones ideológicas ahora del capitalismo, son las que nos están haciendo ver la ideología pura y dura del capitalismo, pero sin que venga directamente de ellas, porque ellas actúan con lo que llaman los telepredicadores, pero son las iglesias cristianas que defienden fundamentalmente la guerra de Irak, la guerra imperialista de control de la energía y de los recursos naturales, aunque tengan que destruir pueblos enteros. Esa es la verdadera cara del capitalismo que hemos analizado al principio, y que la realidad con la guerra de Irak nos lo dice. El capitalismo para conquistar recursos naturales, que es el imperialismo que en el siglo XIX y en el siglo XX lo hizo en toda África y Asia, que dio pie a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial por el reparto del mundo, por las potencias hegemónicas que estaban en desacuerdo de cómo estaba el mundo repartido. El capitalismo protegido por el Estado, que es el ejército, y con una ideología que hay que convencer a la población de que efectivamente el petróleo del pueblo iraquí es el petróleo que le corresponde al pueblo americano, porque es del pueblo americano. Y hay que hacérselo creer así. Y ahí están las iglesias cristianas actuando a través de las ideas. Y a través de esas mismas ideas es la ceguera y la confusión que se está metiendo en la sociedad y fundamentalmente en el mundo del trabajo, para que un trabajador considere que vive en el mejor de los mundos posibles y que no tiene opción a otra situación, salvo a pequeños retoques. Por eso yo insistía que hay que trabajar en todos los aspectos. Hay que trabajar el mundo de esas ideas, hay que dar razonamientos, hay que dar argumentos, hay que actualizar nuestras ideas, hay que hacer una crítica racional, una crítica sencilla, que entienda todo el mundo, que desenmarañemos esta maraña. Y por supuesto hay que organizarse, y hay que plantear unos objetivos con unos medios que realmente no nos alejen de lo que queremos conseguir, porque si utilizamos los medios políticos nos van a alejar de lo que queremos conseguir. Es más, reproduciremos lo que queremos destruir, y lo reproduciremos con otros nombres, como así ha sido la experiencia en otros países y en otras órbitas políticas. Uno de los fundamentos del sistema económico anarquista, como sabe, los recursos naturales, ¿no? Sí. Un tema muy de actualidad, sobre todo
todos los informes sobre el cambio climático y demás. Es un tema que además abordan muchos de los movimientos ecologistas. Y yo me preguntaba qué tipo de relación tiene el movimiento anarquista, en este caso la CNT, con los movimientos ecologistas que funcionan en este país. Movimiento el natural de la confluencia de ideas, de luchas y de organizaciones. No es que haya una relación, sino en la confluencia de las luchas, en la confluencia de los objetivos, en aquello que sean objetivos similares. No es que tengamos una relación institucional, ¿me explico? Es decir, desde luego el planteamiento genuino del anarquismo, donde se reconoce la gran aportación del anarquismo a lo que se llama la ecología actual o la armonía con la naturaleza, está fundamentalmente hecha en la obra de Kropotkin, donde se le consideró, con su armonía con la naturaleza y con su definición de economía en armonía con la naturaleza, y que el comunismo libertario del Congreso de la CNT de 1936 así lo indica también, hay un profundo respeto de que el desarrollo económico tiene que estar en equilibrio con la naturaleza, por una razón evidente, porque es la casa que nos cobija. Y si destruimos la naturaleza, destruimos nuestro entorno, destruimos nuestra vida. Es evidente. Y desde luego, una de las críticas que el anarquismo o el planteamiento económico del anarquismo hacia el capitalismo es que el capitalismo entraña la destrucción de la naturaleza. La ideología de la producción entraña la ideología de la destrucción, y esa es la evidencia del capitalismo. Y desde luego la solución a los desastres ecológicos, a los desastres de la naturaleza, la solución, la única solución pasa por el cambio de modelo económico, pasa por el cambio de la destrucción del capitalismo. Es decir, aquellos todos movimientos conservacionistas de la naturaleza o ecologistas que en la actualidad no se planteen un cambio del modelo económico radical, es decir, la sustitución del capitalismo por otro sistema económico, sus planteamientos, por hacer parangón, son los planteamientos políticos de las formaciones políticas que querían lograr la transformación de la sociedad por medio del Estado. No van a conseguir absolutamente nada. Prueba de ello es que no se está consiguiendo por esa vía, porque es el capitalismo el verdadero causante, y sin esa transformación del capitalismo no va a haber posible cambio en la conservación de la naturaleza, por mucho que nos empeñemos, porque es como querer conseguir la destrucción de la sociedad clasista por medio del capitalismo. Es como querer destruir la mentira de la religión por medio de la religión. Y es como querer destruir al Estado por medio del Estado. Es una mentira en sí misma. Es decir, el planteamiento ecologista de la CNT es el planteamiento de que, aparte de ir mejorando todo lo que se pueda en aquellos aspectos con reivindicaciones, luchas sociales y movilizaciones sociales, la conservación de la naturaleza, la raíz de ese problema no va a desaparecer hasta que no cambiemos el modelo económico. Y el modelo económico es cambiar el capitalismo por otro sistema económico. Yo quería también sobre el tema que hablaba de solidaridad de los compañeros y de la dificultad que muchas veces se entraña en organizar cualquier tipo de actividad dentro de nuestros propios centros de trabajo. Me acuerdo de cuando uno estudia economía y le cuentan a uno que el liberalismo salvaje del siglo XVIII, principio del siglo XIX, que finalmente la acción libertadora de los sindicatos de aquella época, los sindicatos de clase, que finalmente también nos han llevado a una socialdemocracia en la que por fin ya no tenemos que trabajar durante 16 horas bajando en las minas y se habla de seguridad laboral. Yo creo que todas esas cosas, y fundamentalmente el liberalismo, tiene muy claro dónde tiene que ir poniendo los parches para que la situación no estalle, ¿no? Entonces ellos saben perfectamente, o el liberalismo y todos sus ideólogos, cómo tienen que ir frenando los procesos revolucionarios. En un momento dado te pueden hacer, y ahora por ejemplo con los medios de comunicación lo tienen muy fácil, solo tenemos que ver lo mal que está la gente en el tercer mundo para pensarnos y sentirnos afortunados. En absoluto tenemos ninguna gana de poner en riesgo todas esas ventajas, todos esos electrodomésticos, todas esas mejoras y supuestas condiciones de vida que ahora tenemos, cuando sabemos que yo perfectamente tengo claro que son parches que va poniendo el modelo liberal, que ahora se llama neoliberal, o que ahora con esos toques que decía compañero socialdemócratas, ¿no? Que parece que tenemos acceso a la educación, a qué tipo de educación tenemos acceso, que tenemos acceso a la sanidad, a qué tipo de sanidad tenemos acceso. Eso ha ido poniendo parches. Algo similar pasa también con
con el capitalismo internacional cuando intenta frenar los procesos revolucionarios de países que verdaderamente están en situaciones pésimas y que podían en cualquier momento cruzar la frontera, cruzar fronteras que hay muy pobres, una de ellas es la de México, otra de ellas es la que tenemos en Ceuta y Melilla, fronteras donde hay una desigualdad tremenda, y allí cogemos y enviamos, por ejemplo, una de las técnicas que se suele utilizar ahora, bajo mi punto de vista, que es enviar a las ONGs, que les dan el pan y el agua suficiente para que esa gente no tenga la iniciativa final de coger la arma o de iniciar cualquier proceso que verdaderamente le garantice un bienestar como el nuestro, ¿no? O sea que creo eso, que el liberalismo sabe muy bien cómo desarticular a la empresa, a las sociedades, incluso a los estados, ¿no? Pero hay una diferencia entre los ONGs y NEISA o el ONU, ¿no? Entonces una ONG que trata de dar, no sé, darle a una población, una sociedad, los materiales que necesitan para seguir desde nuevo, y el ONU o UNICEF que dan eso, que dan el ejército, el peacekeeping forces, que da solamente el suficiente para sobrevivir. Entonces no me gusta que no has hecho la distinción entre estas dos formas de aid agencies, ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí, no, pues, ¿sabes? Es algo muy importante que... No dudo de la buena voluntad de la gente que quiere dar, sobre todo la buena voluntad de la gente que participa en las organizaciones no gubernamentales que van a trabajar a los terceros países. No digo que sean organizaciones que estén directamente manipuladas, ¿no? Pero lo que sí está claro, por ejemplo, y esos son datos, es que en Guatemala puede haber cerca de 7.000 ONGs y la situación de Guatemala no ha hecho sino empeorar en los últimos 20 años. Prácticamente, en aquellos países en los que están interviniendo las ONGs, no han mejorado y simplemente han servido, desde mi punto de vista, para que todo continúe más o menos igual. ¿Qué habría pasado si no hubiésemos intervenido? ¿Qué pasaría si no hubiese ninguna ONG en Guatemala, en El Salvador, en Honduras o en África? Si no hubiese ninguna, ¿qué pasaría? Porque lo que ha pasado durante los últimos 20 años lo sabemos. Y yo no dudo de la buena voluntad de la gente que va allí a trabajar. Yo fundamentalmente, a raíz de la intervención del compañero, yo lo que pienso de estas organizaciones, que son organizaciones fundamentalmente asistenciales, en la medida que desde los gobiernos se las financia, porque la gran contradicción de una organización no gubernamental es que fundamentalmente los fondos de estas organizaciones no gubernamentales provienen de los gobiernos, con lo cual difícilmente se puede entender una organización no gubernamental que su financiación única y exclusiva proviene de los gobiernos. Es decir, cuando para poderte definir de una forma independiente respecto a otros, que tengas independencia económica, pero desde el primer momento que tu financiación proviene de un gobierno, tú eres una organización fundamentalmente gubernamental, la pongas en el nombre que la pongas, y que son organizaciones fundamentalmente asistenciales. Pero nosotros no estamos hablando de esa fórmula actual de la caridad histórica o de la ayuda asistencial histórica, que no deja de ser una ayuda asistencial. Estamos hablando de problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos y problemas de transformaciones sociales y de modelos sociales. Y de eso es de lo que estamos tratando. Y fundamentalmente en lo que hay que incidir en esos pueblos es que se les dé el conocimiento, la cultura y los medios necesarios para que ellos mismos se autoorganicen y ellos mismos planteen las reivindicaciones y las transformaciones sociales. Pero ninguna ONG que las financian los gobiernos plantea nunca una reivindicación política, económica o social. Simplemente realizan la labor asistencial. Y de lo que se trata es de plantear esa autoorganización tanto reivindicativa como asociativa y solidaria de los pueblos en cada lugar para que logren transformar esas condiciones económicas, políticas y sociales. ¿Llega alguien por aquí? Yo tengo dos preguntas. Una de las principales críticas que se le hace desde el capitalismo, desde las personas que creen en el capitalismo, tanto a la ideología libertaria como al comunismo en general, es que a las personas, en general, a la gran mayoría de las personas, si no existe una coacción o una represión, no trabajarían, o sea, no rendirían el trabajo, no cumplirían los horarios, el concepto que se tiene actual de la productividad, que sería muy bajo, etcétera, etcétera.
Entonces, me gustaría saber o que me den ideas de cómo se responde, por ejemplo, a eso. ¿Qué argumentos se le puede hacer en contra de esa crítica? De la coacción, desde el punto de vista que has analizado, es un tema que el anarquismo lo ha analizado muy bien. Es decir, yo últimamente he venido leyendo una obra que os recomiendo además, que está escrita hacia 1935, más o menos, que es el ABC del comunismo libertario, o el ABC del anarquismo, de Alejandro Berman, un anarquista judío que escribió, aparte de otras obras, lo que él llamaba el ABC del comunismo libertario, y hablaba precisamente de esta coacción para que la gente pueda trabajar, o pueda la sociedad convivir, o pueda organizarse la sociedad. Es decir, el capitalismo y los gobiernos indican que la razón de existir los gobiernos es porque a la gente hay que gobernarla, hay que coaccionarla y obligarla para hacer lo que tiene que hacer. Y es el principio de considerar que hay gente a la que hay que obligar a hacer cosas y que hay otra gente que sí que sabe cómo hacer las cosas. ¿Y quién obliga a los gobiernos o a esos gobernantes a que hagan lo que ellos tienen que hacer? Es el principio de que partíamos de que ellos consideran que hay dos tipos de personas. Unos, los que tienen derecho a gobernar porque ellos sí que saben lo que hay que hacer, y otros que no tienen derecho a dirigir su vida porque no saben lo que tienen que hacer, y para eso necesitan la autoridad, la coacción y la imposición, y necesitan esa estructura coercitiva. Eso la realidad lo desmiente, porque la razón de los gobiernos no está porque haya gente que no sepa dirigirse, no sepa organizarse y no sepa convivir. La razón de los gobiernos es porque viven de explotar a esas personas, y para eso les tienen que coaccionar, obligar e imponer. No es porque no sepan organizar su vida, sino porque son obligados a trabajar para otros. Esa es la crítica fundamental que hace el anarquismo a la autoridad, al Estado y al poder, que no es porque no sepamos cómo organizarnos y dirigir nuestra vida, sino porque nos están imponiendo que trabajemos para otros, porque si no, a ese que gobierna, a ese que dirige y a ese que manda, él por qué si sabe que está imbuido de este saber hacer. ¿Dónde está la razón de que uno sí y otro no? ¿Quién marca esa diferencia? ¿Quién marca un por qué sí y un por qué no? Porque luego lo que sí que se demuestra es que todos nosotros sí que sabemos lo que queremos. Y además lo sabemos si cultivamos la cultura, el conocimiento y la civilización. Pero también los gobiernos se ocupan de que al mundo ese que ellos quieren gobernar no les llegue cultura, no les llegue conocimiento, no les llegue nada más que sus ideas, para lo que decía la compañera, estén confundidos y no sepan cuáles son realmente sus intereses. Esa es la batalla ideológica que ellos mantienen, la de la confusión, para hacernos creer que les necesitamos, porque la gran defensa de la autoridad no es porque exista autoridad. La gran defensa de la autoridad es porque se han generado unas ideas en grandes capas de la población para convencerlas que necesitan a la autoridad. Porque en cuanto nosotros lleguemos al convencimiento y la sociedad llegue al convencimiento de que no necesita esas ideas, de que nadie le dirija, la razón de la autoridad desaparece al instante. Y ese edificio autoritario se derrumba al instante. Sí. Bueno, a mí es que me gustaría, yo he venido porque me interesa el tema de la economía y el anarquismo. Y entonces me gustaría saber qué posibilidades, qué abanico de posibilidades tenemos en este capitalismo global en el que estamos. Yo no soy economista, pero me gustaría saber qué se podría hacer un poco más concreto. O sea, en cuanto a, no sé, movimiento cooperativista y luego aparte, o sea, me plantea muchas cuestiones, porque cómo se puede convivir. O sea, en las colectivizaciones del 36 se dieron en un momento de golpe de Estado, muy concreto, y ahora mismo estamos en un movimiento anarcosindicalista básicamente de defensa y de conseguir unos mínimos. O sea, no estamos en una posición de poder, no sé, crear algo más, digamos, alternativo al capitalismo. O sea, estamos tan precarios, digamos, que simplemente es como que nos defendemos e intentamos conseguir esos derechos mínimos, pero no, como somos tan pocos, no podemos hacer gran cosa más, ¿no?
entonces es lo que me gustaría plantear, porque yo no soy economista y me gustaría saber qué alternativas hay ahora mismo. Yo, desde el punto de vista de la discusión o el debate que estamos teniendo de economía y anarquismo, la solución y el planteamiento que yo voy a hacer a tu pregunta es un poco el que he venido haciendo en la charla, en la conferencia. Es decir, el planteamiento nuestro, desde el punto de vista económico, es el planteamiento de organizar a los trabajadores en el sindicato. El planteamiento de organizar a los trabajadores en el sindicato tiene dos vertientes. Dos o más vertientes, depende cómo haga ahora la definición de cada una de ellas. Tiene la primera vertiente de la lucha por los derechos económicos y sociales inmediatos, es decir, por medio de nuestras reivindicaciones, ir mejorando nuestras condiciones de vida inmediatas en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto intelectual, que implica todo: la economía, la vivienda, el transporte, la sanidad, la educación, la ciudad, el campo, las infraestructuras, es decir, mejorar nuestras condiciones de vida por medio de la organización sindical, por medio de nuestras reivindicaciones y nuestras luchas, practicando en nuestras reivindicaciones el ideal que nosotros tenemos de sociedad, practicando en los métodos de lucha el ideal de la acción directa y de la solidaridad, y formando a los trabajadores en esa cultura, en esta educación para transformar la sociedad. Es decir, el planteamiento que yo hago desde el punto de vista de cómo podemos mejorar nuestra condición económica, no se trata de ensayar modelos económicos en la actualidad que no son posibles, puesto que dentro del capitalismo es muy difícil ensayar un modelo económico diferente. Habrá formas muy particulares y muy individuales de buscarse la vida, y nada más que de buscarse la vida, pero el planteamiento económico del anarquismo en la actualidad pasa por la organización de los trabajadores en el sindicato, en este caso en la CNT, una organización de ideas anarquistas y una organización económica que es el sindicato. Y organizarnos en esa doble vertiente: por un lado, mejora de nuestras condiciones de vida inmediata en todos los aspectos, y el segundo aspecto, la preparación de todo ese mundo del trabajo para una transformación social, para un cambio radical de la sociedad. Y ahí es donde se dice que tanto en las ideas como en los métodos como en las finalidades tenemos que ir prefigurando aquí y ahora la sociedad que queremos conseguir. Ese es el planteamiento que yo hago desde el punto de vista de economía y anarquismo en la actualidad. Lo primero que quería decir es que más que despreciar la palabra autoridad, hay muchos motivos para que haya por sus conocimientos, por sus actitudes, por su forma de ser. Lo que hay que despreciar es la palabra jerarquía, que establece la autoridad simplemente por decreto. Y en cuanto a esto último que habéis hablado, yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo y todavía se pueden hacer más, y que a la larga, en la sociedad que estamos viviendo, que está tan adoctrinada en el liberalismo, son más productivas porque muestran una forma de salir que lo que es el sindicalismo. El sindicalismo es una rama más que ahora de momento está muy machacada. Sin embargo, tienes el PAC, que es una forma de coordinación económica a futuros, y tienes otra serie de actuaciones, y se podrían hacer muchas más. Sobre lo de sindicalismo, yo creo que es muy importante en los centros de trabajo dar la visión de la CNT como organización aparte de las mejoras inmediatas en la transformación social. Y es ahí donde tenemos que incidir, porque la clase trabajadora a día de hoy está acostumbrada al dirigismo y al que decidan otros por mí. Es en el tajo, porque vemos que cuando matan a un obrero, la gente normal, adormecida y adoctrinada, no suele involucrarse en ciertas movilizaciones. Cuando despiden a un compañero, la clase trabajadora normal no se solidariza con ese compañero, porque está adoctrinado. Y es ahí donde tenemos que romper el cerco de la socialdemocracia, de los sindicatos estos que han estado 30 años amordazándonos y callándonos en el tajo.
como... Una cuestión mía con lo que ha dicho ahora mismo el compañero, con el que estoy muy de acuerdo, ¿no? Se tocaba a ti. No, da igual, no, que la he visto antes. No es que es indiferente. Respetamos la generación. No, yo me quería referir que el compañero ha tocado de soslayo un tema que es muy importante. Para mí el movimiento obrero, lo que se ha gestado como reproducción, igual que el capitalismo evoluciona hasta hoy, la esclavitud evoluciona hasta el trabajo. El trabajo es esclavitud modificada. Somos esclavos de ellos. Y hay que compaginar el hecho cultural con el hecho instintivo. No hay que tener conciencia de clase, hay que tener rabia de clase. Porque lo que nos han hecho es injusto. Nos han condenado a unos a morir, a otros a penar y a otros a deshacernos en la vida para que ellos vivan. Pero toda esta concepción que hay, que has planteado, José Luis, de la economía libertaria, que no he podido escuchar entera, pero lo que hoy estoy de acuerdo, conlleva que hay una evolución en las formas de explotarnos y de engañarnos. Desde los tiempos de la banda de monos que contaba la compañera, a la Roma imperial, al contrato social de Rousseau y a los sindicatos modernos que nos negocian el 2,5%. Pero el compañero ha introducido un elemento muy grande que no se ha dado en la conformación del movimiento obrero. El movimiento obrero ha sido un movimiento que se ha basado como una respuesta a la explotación en la forma de producción. Y hoy se produce una explotación en la forma de producción, en la forma de consumo y en la forma de engaño cultural. Es decir, el movimiento obrero, a través de esas relaciones con la ecología, a través de esas relaciones con la conciencia humana, con la ética de que no hay Dios y que vivimos poco y hay que ser coherentes, debe abrir todos esos campos para establecer una revolución antiautoritaria. Y había una revolución en la producción a la que respondimos con sindicatos. En la producción directa de un sector primario que hacía cosas concretas por las que no le daban ni para comer. Y ahora hay una revolución en la falsificación de la comida. Y hay una revolución en la falsificación, hay un engaño en la producción de la comida, hay un engaño en la producción de la cultura. Y debe haber una confluencia antiautoritaria, y ahí sí que tenemos que ser radicalmente opuestos a todo tipo de autoritarismo, se nos disfrace de lo que se nos disfrace, para poder llegar a esa igualdad, que es el origen de todo. La rabia de clase de los que no tengamos intelectualidad, pero que tenemos rabia porque tenemos experiencia de explotación, debe confluir con la rabia de clase de los intelectuales que han llegado a captar los conceptos. Pero no debemos dejarnos ningún tipo de imposición. Y hay que hacer esos VAP, esos grupos ecologistas que ven cómo se destruye la vida. Hay que hacer que todos confluyan en un gran movimiento que sepa tener la suficientemente coherencia y fortaleza para no dejarse influir por las trampas del capitalismo que están basadas en cosas que esencialmente tenemos como humanos de aquellas bandas de monos. La seguridad de tener una casa, de tener una cuentecita, de tener para una operación. Todas esas trampas que nos pone el capitalismo, que nos da fácilmente, nos implican una forma de vida que nos quita la forma de vida humana. Entonces, hoy ya el sindicalismo revolucionario, el anarcosindicalismo del que me siento partidario totalmente, forma una parte de ese conjunto. Saber confluir hacia un gran movimiento antiautoritario que destruya el engaño de cómo nos roban la poca vida que tenemos es una obligación moral de todos. Para mí la base de la falta de igualdad es la distribución desigual de la economía. Por eso me practico el anarcosindicalismo. Que hay que confluir hacia sitios donde dice el compañero, como la cooperación en la producción y en el consumo, porque el anarquismo clásico lo despreció porque efectivamente hacía una clase intermedia. Estaban los que tenían, claro, si tú eres cooperativo y yo soy proletario, tú te vas a hacer un tendero. No, ahora hay que empezar a pensar en una sociedad muy moderna, muy preparada, que nos tiene muy engañados, pero que bajo la esencia del antiautoritarismo, que en definitiva es del anarquismo, debe confluir a colaborar y no dejar intervenir ningún tipo de autoritarismo. Hacer nuestras propias sociedades, y esto no es ningún tipo de socialismo. Pero creo que lo que ha comentado el compañero es un poquito de soslayo. Hay que empezar a pensarlo. Ya no nos engañan solo en lo que nos pagan por lo que hacemos, nos engañan con lo que nos cuentan, nos engañan con lo que nos hacen comer, nos engañan con la cultura que nos dan. El individualismo natural que tenemos como seres humanos propios lo transforman en individualismo capitalismo, de ver cuánto obtendremos cada uno en nuestro hogar. Y eso hay que destruirlo en colaboración, en cooperación. Y creo que el sentido que decía el compañero no lo vamos a resolver en una charla,
pero tú verás, como pienso yo, que con el tiempo la producción, la colaboración en la producción, el salirnos del capitalismo como personas y como entidades que vayamos constituyéndonos, no sé Colombia, ¿verdad?, es una de las vías de futuro que se va a desarrollar para mí impepinablemente. Porque el engaño ya no es la cultura. Antes pensábamos los obreros que por llegar a la cultura nos íbamos a liberar, por tener estadística y cultura íbamos a liberarnos. ¿Y qué es la intelectualidad sino un pesebre de todo? Antes de las intervenciones anteriores que estaban un poco, ¿no? Se ha hablado un poco pues del tema del Estado y tal, y yo creo que realmente que lo que nos estamos refiriendo es la autogestión, como también pilar básico de la economía libertaria, de que debemos diferenciar el cuento de la socialdemocracia, de los bienes públicos, de lo que realmente son los bienes colectivos, mientras un bien público nosotros lo producimos y el Estado lo administra, los bienes colectivos nosotros los producimos y nosotros los administramos. Y yo creo que eso también, aparte de la solidaridad, la autogestión es otro de los pilares de la economía libertaria. Sí, el concepto de la economía libertaria es la autogestión. Algunas veces lo que ocurre es que el exceso de palabras puede hacer pensar que... Y no, cuando se habla del comunismo libertario, hablamos de las colectividades libertarias. Y cuando hablamos de la autogestión, hablamos de las colectividades libertarias y del comunismo libertario. Hemos introducido una palabra más, que es la autogestión. La autogestión de las vidas, la autogestión de las luchas, la autogestión de la economía, la autogestión de todo. Eso no es más ni menos que el concepto moderno, la autogestión como concepto moderno, de lo que en otras épocas se llamó comunismo libertario y colectividades libertarias. De hecho, hay una obra de Frank Mead sobre las colectividades libertarias que la llama la autogestión en la España revolucionaria. Vamos introduciendo nombres para definir las mismas cosas. No es ni más ni menos que eso. No pensemos que porque para definir una cosa utilicemos 3 o 4 nombres, hemos creado 3 o 4 cosas diferentes. No, hablamos de la misma cosa con 3 o 4 nombres diferentes, pero es lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Y en cuanto al compañero Goyo, estaba toda tu exposición, estaba implícito y está contenido en todos los textos del anarcosindicalismo del siglo XIX y del siglo XX. Cuando tuvo mayor preponderancia. Estaba incluido. Es más, en la ponencia del comunismo libertario del cuarto congreso de la CNT del 1 de mayo de Zaragoza de 1936, cuando hablan del comunismo libertario y de la construcción de la sociedad comunista, hablan también de comunas que no se tienen por qué regir dentro de eso, y las dan los nombres de lo que existía entonces, que hoy en día parecen algo moderno, pero ya entonces hablaban de las comunas naturalistas, o naturistas, perdón, las comunas naturistas y las comunas desnudistas, porque tenían un concepto de que ellos podían organizarse fuera de esta estructura sindical, fuera de esta estructura del anarcosindicalismo. Y el comunismo libertario que aprueba la CNT en su congreso lo prevé y lo contempla y dice que todos aquellos que quieran establecer otro tipo de comunas denominadas naturistas o desnudistas, que están en su perfecto derecho de hacerlo, porque rige para todo el mundo el principio de la libertad y el principio de la igualdad, porque es el principio de la libertad y de la igualdad el principio que debe regir toda construcción del comunismo libertario, y que por tanto, como base del individuo y como desarrollo de los derechos del individuo, la libertad y la igualdad, y que cada uno construya su vida y su sociedad bajo esos principios. Con lo cual, seguimos manteniendo el mismo planteamiento, bajo la base fundamental del individuo, la libertad y la igualdad, que cada uno construya sus modelos organizativos con esos principios. Y no son incompatibles, al revés, son complementarios. Y de eso se trata, de que cada uno pueda ejercer su libertad y su igualdad. Por tanto, estamos hablando de lo mismo. Sí, que respecto a lo que estaba comentando Goyo de la alimentación y lo del BAC, por ejemplo, el BAC me parece una iniciativa muy buena, pero a mí me plantea muchas cuestiones. Y no me da más y voy a eso. Sé que la comida que compro es una mierda. Sí, algo así, directa, sí. Igual, ¿no? Pero por otro lado pienso que... Sí.
no quiero que se convierta la comida sana en una alternativa, digamos. O sea, yo creo que la comida sana, una comida aceptable, que no nos mate, que no tenga veneno, debería ser la norma, ¿no? No sé. Y entonces mi dicotomía está en eso, un poco, entre si construirnos nosotros un mundo aparte o exigir esos mínimos, ¿no? No sé. Eso es lo que yo me pregunto. No lo veo incompatible en absoluto, ¿eh? Si vas a día, llévate lo que puedas y no pagues. Yo pago. El compañero de la ventana. Bueno, yo en cuanto al VAT, lo que destaco del VAT es la relación económica que hay entre unos y otros, que es donde hay una relación entre el consumidor y el productor. Lo otro, que estén organizados en cooperativa, que estén organizados en asociación, que sea una mezcla, me es indiferente. Lo que voy es al modelo económico, que es un inicio de lo que puede ser una economía anarquista. Una economía anarquista no va a ser entre un grupo exclusivo de producción y un grupo exclusivo de consumidores. Tiene que ser algo mucho más complejo, porque eso no da abasto. Y además, yo no abandono la relación que tengo ahora mismo o que puedo tener ahora mismo con el resto de la gente, o sea, con el resto de la humanidad, con el resto de los pueblos de la Tierra. No la quiero abandonar. Quiero moverme libremente por toda la Tierra, cuando pueda y cuando esté en condiciones de hacerlo. Pero ese modelo que establece un mercado de futuro entre producción y consumo, me parece un modelo a tener muy en cuenta y a desarrollar. Y nada, recordaros eso, que mañana es el primero gracias José Luis. Gracias a todos por haber venido. Y recordaros que mañana está la proyección a las 7 del documental, y la semana que viene que empieza el bloque de varios del Otoño Libertario. Muchas gracias a todos. Una cosa, un momentito, que bueno, que estaba grabando, si alguien, esto seguramente se colgará en internet, no sé si en la página nuestra de gráficas, entonces si alguien no quiere salir o lo que sea, que me lo diga. Te pongo una tetilla, ¿no? Le ponemos un anónimo, un pixelado o algo. Algún menor de edad.